Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Los estados superiores de conciencia, desde la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff, las enseñanzas budistas y las enseñanzas de Castaneda, que son todos los sistemas de psicología transpersonal que transmitimos aquí desde el Centro Cultural Aztlán, Escuela de Psicología y Filosofía desde Buenos Aires, Argentina. Te vamos a hablar de los estados superiores de conciencia. Este video puede ser un complemento de otro que hicimos sobre los estados alterados de conciencia. ¿Qué son los estados superiores de conciencia? Si ya viste el material anterior, donde te explicamos qué eran desde la psicología transpersonal, estrictamente hablando, como algunos nos escribieron y nos hablaron de lo semántico, y sí en parte es una cuestión semántica, porque el lenguaje tiene que corresponder objetivamente con lo que son las cosas. Vamos a hablar ahora de los estados superiores de conciencia. ¿Qué son los estados superiores de conciencia y dónde nosotros podemos estudiar este tema? Sobre todo en una época donde la difusión de lo espiritual, entre comillas, está a la orden del día. Vamos a explicar, según las enseñanzas milenarias, qué es un estado superior de conciencia y por lo tanto un estado espiritual. Porque hoy se está llamando espiritual a cualquier cosa. Vamos a ver, según las enseñanzas espirituales, psicológicas, filosóficas de todos los tiempos, si hay algo en común en qué se consideraba un estado espiritual. Así como en la psicología oficial que se conoce, se definía, por lo menos hasta hace un tiempo, lo patológico, lo neurótico, lo psicopático, y cada estado, un estado neurótico, un estado psicopático, ya tiene o tenía una definición característica con cualidades y condiciones, por lo cual el psicólogo o el psiquiatra podía diagnosticar a la persona como de carácter neurótico, como de carácter psicopático, paranoico, etc. Cada una de estas denominaciones tienen una clasificación y una determinación. Por eso si vos buscás en Google o en la enciclopedia hoy más difundida en Google, por ejemplo, trastornos psicológicos como trastornos de ansiedad, hay toda una definición de las características y la sintomatología, cómo se expresa en uno el trastorno de ansiedad. Si buscas este otro trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo son las características del trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cómo es un ataque de pánico? Entonces, tiene características y condiciones. Todos esos entran dentro de lo que nosotros llamamos estados alterados de conciencia. Pero hoy te queremos hablar de estados acrecentados o estados superiores de conciencia. Y para eso nos vamos a valer de los que se han dedicado a estudiarlo. Si la concepción psicológica es materialista, o sea, si el psicólogo o el psiquiatra o el profesional de la salud mental considera que solamente hay una sola vida y que solamente tenemos un cuerpo, o sea, si el enfoque es materialista, no estamos diciendo que sea malo, estamos nada más haciendo una descripción. No hay estados superiores de conciencia, solamente está el estado que tenemos todos los días y alteraciones de ese estado, con conflictos, ¿sí? O con cierto bienestar social, ¿sí? Psicológico cotidiano, lo que se llama comúnmente alegría o estados de cierta tranquilidad o paz. Pero no hay en la concepción de la psicología tal y como se ha conocido en Occidente de enfoque materialista, si no es las transpersonales, la posibilidad de que el individuo alcance un estado superior de conciencia. Te vamos a explicar desde la psicología transpersonal cómo es la mente y cuáles son los estados posibles de conciencia y cuáles son los que ya tenemos habitualmente, ya por el solo hecho de haber nacido con un cuerpo físico y tener una mente. Vamos a hablar de 4 estados de conciencia, 2 que ya tenemos por el solo hecho de nacer y 2 que es posible adquirir. Y de estos estados de conciencia superiores han hablado todas las enseñanzas metafísicas de todos los tiempos. No vamos a decir espiritual ahora porque es una palabra muy gastada,
Si estudiamos el budismo, vamos a encontrar, ¿sí?, que hay a través de una práctica que se llama el noble óctuple sendero, una posibilidad de acceder a un estado superior de conciencia o estados superiores de la conciencia. Jung llama a este proceso la individuación, ¿sí? En el taoísmo de Lao Tse es alcanzar el Tao, en el budismo Zen el Satori, donde hay estados de conciencia. Vamos a presentar nuestra escuela y enseguida vamos a adentrarnos de lleno en los 4 estados de conciencia, 2 que tenemos y 2 que podemos adquirir. Presentemos nuestra escuela. Bueno, vamos a poner acá en pantalla, me voy a correr yo a la derecha, y vamos a poner en pantalla acá los 4 estados de conciencia que te vamos a describir a continuación. Esto está también en el yoga, podés encontrar esto en la filosofía yoga, estos mismos estados de conciencia, tienen nombres hindúes, ponen 5, 4, 5, pero es lo mismo. En los sutras del yoga se encuentran estos mismos nombres en sánscrito. Elegimos el lenguaje occidental, esta terminología la acuñó el gran filósofo armenio George Ivanovich Gurdjieff, creador del sistema del cuarto camino. Vas a ver que 2 de los primeros estados que describo vos podés identificar en vos mismo, ¿sí? Pero los otros 2 son más desconocidos. Y es muy importante concebirlos porque según el estado de conciencia en el que estamos, es el tipo de percepción que tenemos. Acá vamos a hablar de 4 dimensiones en la mente. La idea de dimensiones nos puede ayudar a comprender esto. Hablamos en otro video acerca de 7 niveles de conciencia o 7 niveles en la mente del individuo. Te recomendamos que veas ese video complementario a este. Y los 2 primeros estados que vamos a enumerar, esto es un poco técnico, así que tenés que ir viendo otros videos también para complementar con este, pertenecen al estado general de la humanidad, a los que las enseñanzas espirituales se llama el individuo o la persona que aún no ha despertado a otra conciencia. Claro, hay abundante literatura hoy, poco científica, de lo supuestamente espiritual, y se le llama despertar de conciencia a cualquier cosa, sin evaluar si es verdaderamente un despertar de conciencia o un divague mental, o un delirio propio, o una alucinación. ¿Sí? Vamos a aclarar esto, porque si definimos una psicología científica, se tiene que poder describir cuáles son las cualidades de los estados de conciencia múltiples, tanto los comunes como los extraordinarios, los que están fuera de lo ordinario. Carlos Castaneda habló acerca de esto cuando habló de una realidad aparte. De los estados no ordinarios de conciencia lo llamó él. Nosotros hoy vamos a emplear el lenguaje de Gurdjieff, estados superiores de conciencia, o en el caso de Jung, un proceso ya avanzado de individuación, o en el caso del budismo también podemos hablar de estados superiores de conciencia, en este sentido, que son los no habituales, de una conciencia que por medio de prácticas de reflexión, de meditación, accede a otro nivel de sí mismo, que antes era inconsciente o desconocido. Empecemos entonces. 4 estados de conciencia podemos identificar, 2 posibles y 2 presentes. El primero es el estado de sueño. ¿Cuál es el estado de sueño? Vamos a poner 2 en 1 acá. Y esto se mide hoy con la actividad, que se mide la actividad cerebral, cómo es la actividad cuando estamos dormidos, cuando cerramos los ojos. Se habla de 2 estados de conciencia que ya la ciencia, el conductismo, la psicología conductista ha identificado, pero ya muy conocidos en el yoga y en el budismo hace 2500 años, ¿no? Por eso hoy el Dalai Lama está asociado con psicólogos conductistas y está mostrándoles y enseñándoles las enseñanzas budistas también, que son importantísimas.
en cuanto al conocimiento de los estados de la mente. El estado, cuando estamos dormidos, es el estado de sueño. Circunscribimos el estar dormido al estado de sueño, con o sin sueños, con o sin imágenes. ¿Sí? Esto se mide con el encefalograma y se llama Rapid Eye Movement, REM, ¿no? Que es cuando hay un tipo de actividad, cambia la actividad de las ondas cerebrales, las ondas psíquicas que se expresan en el cerebro, y tenemos estar dormido en la cama, sin sueños, y hay un momento donde hay sueños, donde hay imágenes, estados, digamos. En psicología, imágenes es estado. Vos soñarás, a veces te acordarás, a veces no. No tiene importancia ahora para tratar el tema, pero alguna vez habrás soñado. Entonces podés identificar este estado de conciencia. En el estado de sueño, estar dormido en la cama, es poco lo que el individuo puede hacer y su conciencia es más bien pasiva frente a todo esto en general. Somos pasivos en ese estado, ¿no es cierto? Las guerras no se hacen la gente dormida en la cama, ¿no? Los negocios no se crean con la gente dormida en la cama, no se ama con la gente dormida en la cama, no se odia con la gente dormida en la cama. Así que eso es un estado más pasivo, ¿sí? Que sí tiene una importancia porque obviamente hay una actividad que es toda la actividad del mundo de los sueños, materia que nosotros estudiamos acá en nuestra escuela y del cual Jung fue un extraordinario estudioso, el psicólogo suizo, ¿no? El más importante en el siglo XX, ¿no? El segundo estado de conciencia es la vigilia, que vos estás durmiendo, abrís los ojos y te despertás. ¿Sí? Se llama estado de vigilia. Vigilia es estar despierto, ¿no? Despierto. ¿Cómo es ese estado? En el estado de vigilia podemos identificar pensamientos, emociones, ¿sí? Impulsos, deseos, memoria, recuerdos, todos los procesos de la conciencia de vigilia que están estudiados, ¿no? Los procesos generales, comunes del hombre medio en la conciencia de vigilia. ¿Sí? Estos estados en la conciencia de vigilia se caracterizan por la subjetividad, igual que el estar dormido en la cama, en el sentido de que pienso según lo que sé, según lo adquirido, tengo emociones y sentimientos también según lo adquirido, por la educación, por la familia y otros factores desconocidos, que ahí ya entramos a que hay en el estado de vigilia otros factores inconscientes. ¿Sí? La psicología para Occidente, a partir de Sigmund Freud, populariza y da a conocer al gran público la idea de un inconsciente, donde hay otros elementos en la actividad cotidiana de vigilia del individuo que son de carácter desconocidos para el individuo. Eso se llama lo inconsciente. Según la psicología transpersonal, esto funcionaría así. El material que nosotros vemos en los sueños, cuando estamos dormidos, en la vida onírica, no desaparece. Todo ese material que vos ves de la película cuando te vas a dormir, cuando te despertás, esa película está acá ahora mismo. Con la diferencia que al yo abrir los ojos o estar sintiendo y experimentando las tres dimensiones, todas esas imágenes fantasiosas de la mente se entremezclan con la realidad de las tres dimensiones. Y no las vemos puras como cuando la vemos en el teatro de los sueños, donde ahí a veces somos participantes, a veces espectadores, pero vemos toda una escenografía muy clara como fuera de nosotros. Cuando estamos despiertos, nuestra mente está entremezclada con esa actividad del sueño del estado anterior. Esto es como es la mamushka rusa, se van sumando capas. No desaparecen los estados que hay en el mundo de los sueños, sino que se suman al estado de vigilia. Entonces, estamos en una vigilia, dice Gurdjieff, con ensueños. Como en esta Matrix, ¿no? Como en Maya, en un estado ilusorio de la mente, que está determinado por factores inconscientes, que los vemos expresarse de manera más pura en los sueños, que se suman al estado de vigilia. Esto es todo lo que las psicologías que la gente conoce en general, del gran público, sabe, que hay estos dos estados. Y con estos dos estados yo tengo que tratar de ser feliz. Cuando estoy muy cansado me voy a dormir para recuperar energía y baterías, esto es todo lo que se sabe.
Tenemos sueños que en la versión materialista los sueños son productos de la represión o de lo incompatible, o en el caso de las psicologías más materialistas son porque tenía hambre por funciones instintivas, meras compensaciones de funciones instintivas, o en el caso de las psicologías occidentales un poco más psicológicas, entre comillas, no tan conductistas, son productos de la represión sexual, de los deseos no realizados, entonces aparecen en el inconsciente a través del sueño. Desde nuestro punto de vista eso no es así, eso es una parte nada más. ¿Sí? Desde la psicología Jung, desde la psicología transpersonal del budismo, el mundo de los sueños tiene además otro sentido, mucho más profundo que eso solamente, y que ser una especie de basural de todos contenidos reprimidos, o de temas instintivos, como sugieren las corrientes más materialistas de la psicología. Eso es todo lo que se conoce. Una persona dormida y una persona despierta en vigilia. Y ya se terminó todo el asunto. No hay, para los enfoques materialistas de la psicología, estados superiores de conciencia. Ahora, desde siempre, porque podemos estudiar las enseñanzas toltecas, las enseñanzas del indigenismo americano, podemos estudiar las antiguas enseñanzas de los Edas, los libros sagrados de Islandia, de los nórdicos, de la Vera Linda y otras bibliografías. Podemos estudiar los Vedas, los libros sagrados de la India que tienen miles y miles de años, las enseñanzas persas, irañas, las enseñanzas de los egipcios en el libro de la Oculta Morada. Se habló desde siempre, después los griegos y los romanos, siempre se consideró que había otros estados posibles a los cuales el ser humano, por medio de un entrenamiento, podía acceder. Sin embargo, desde hace 1700 años, ¿sí?, nada más se habla de un estado de vigilia, y fundamentalmente desde hace 2 siglos, el materialismo, estos dos estados, estar dormido o estar despierto, nada más. No hay estados superiores de conciencia. Cualquier estado superior de conciencia entra en la categoría de estados alterados y se los considera patológicos. O sea, la inspiración, la intuición, capacidades heroicas de coraje y de otras capacidades se los consideran como algo que no vale la pena estudiar, que son compensaciones de deseos reprimidos, de temas eróticos, de temas sexuales, o como en el caso de otras psicologías de complejos de poder, todos temas que tienen que ver con lo no trascendente, la existencia de lo más cotidiano, ¿no? Ahora, hay otros estados de conciencia, según la psicología transpersonal, y Gurdjieff habla de la conciencia de sí. ¿Cuáles son sus cualidades de la conciencia de sí? La conciencia de sí se caracteriza por un individuo que tiene un equilibrio entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Esa es una de las características de la conciencia de sí. La conciencia de sí, que es un estado superior de conciencia, habla de un equilibrio entre el pensar, el sentir y la acción. Entonces, si yo estoy siguiendo estas explicaciones, ¿cómo sería un estado superior de conciencia? Y en principio de un equilibrio entre las funciones. Ahora, si yo digo soy una persona espiritual y soy una persona desequilibrado emocional, una persona que razona lleno de prejuicios, una persona que constantemente está bombardeando su cuerpo, ¿sí?, con procesos somáticos por conflicto, no estoy en ese estado. No estamos en ese estado, lo podemos alcanzar y esa es la buena noticia. No es esto peyorativo o denigrante del ser humano, al contrario, es como que yo me considero un deportista profesional y me considero un gran atleta de la maratón, pero es una fantasía mía, porque si salgo a correr y no puedo correr la maratón es una pura fantasía. Esto es lo mismo, vamos a determinar un estado superior de conciencia desde la perspectiva de las cualidades que se requieren para que haya un estado superior de conciencia. Entonces yo ahí me puedo medir y puedo evaluar y digo, tengo que adquirir esto. ¡Qué bueno! Y aparte se abre todo un horizonte nuevo porque, puedo experimentar y sentir de otra manera, pensar de otra manera. No caótica, equilibrada. La característica de la conciencia de sí es del equilibrio, ¿sí?, y cierta armonía
entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Coherencia. Esa sería una característica de la conciencia de sí. Nosotros no decimos que esto sea así, ¿eh? Estamos describiendo conocimientos que para algunos que están viendo les puedan servir, para poder identificar en qué etapa están y qué nuevo puedo adquirir. ¿Sí? Uno puede desechar todo esto, no hay problema, pero estamos describiendo cómo serían las cualidades de otros estados de conciencia. Y una de las características de la conciencia de sí es darme cuenta que no soy un cuerpo físico. ¿Sí? Vivenciar, no teorizar, tener la experiencia de que yo no soy un cuerpo físico. Ahí dejo los aspectos materialistas de las neurociencias, donde el pensamiento es el cerebro, las emociones el cerebro. Ahí me doy cuenta que el pensamiento es algo independiente del cerebro. Las emociones son independientes del cuerpo. La memoria no es el cerebro. Ahí me doy cuenta que hay una conciencia de mí mismo. Sé quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Esta sería un primer acercamiento a la conciencia de sí. Y ya la conciencia objetiva, la última etapa, es lo que en el budismo se llama vipassana. Veo las cosas tal cual son. O sea, desde sueño y vigilia, desde la vigilia me preparo por técnicas, en el budismo se llama samatha, que es la concentración de acceso, que es el equilibrar las funciones, la práctica de serenidad, pensar, sentir y actuar y concentrar la mente para llegar a la conciencia de sí y realizar vipassana, hablando en términos budistas, y alcanzar la conciencia objetiva. En el caso de Castaneda hay un relato hermoso en una de sus obras que dice que Castaneda y un grupo tienen que atravesar una pared de niebla que representa el acceso a la otra realidad, a la realidad no ordinaria, porque vivimos en la realidad ordinaria, de fantasías, de sueños, de subjetividad, de guerras, de desencuentro, de desafecto, de competitividad, de carencias. Acá pasaríamos a otra realidad, ya no hay carencias. Paso a la conciencia así, sé quién soy y sé que me falta para realizarme en plenitud. Y ahí voy en camino hacia la conciencia objetiva o hacia el infinito. Esto sería la última etapa de conciencia, donde veo todo tal cual es, porque las cosas tienen una esencia. Hoy se estudia esto en la física cuántica. Hay una esencia pura de todas las cosas. En la filosofía también esto lo planteara Heidegger. Bueno, es un video más complejo que hicimos, pero bueno, estamos introduciendo el tema, quedan muchísimas cosas por decir, es solo una introducción, no se puede abordar esto, le falta precisión a esto que hicimos porque hay mucho más con lo cual completarlo, pero es solamente una introducción para empezar a reflexionar y a ver este tema de los estados superiores de conciencia en un primer abordaje. Vamos a seguir haciendo más de estos videos, tenemos los talleres que también, y vos podés seguir profundizando y estudiando todo esto. Bueno, esperamos haber sido algún aporte con esto, ¿no es cierto? Nos vamos despidiendo desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Si te gustó este video le puedes dar like, suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita. Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, entonces, Buenos Aires, Argentina. Hasta la próxima. Chao. Guía Práctica de Astrología. Un libro para los amantes, aficionados y profesionales de la astrología. Por la astróloga Florencia Santoni, profesora del Centro Astrológico y Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Encontralo en Mercado Libre o en librerías de Buenos Aires. Guía Práctica de Astrología, de Editorial Aztlán.